Comenzamos el quinto episodio de ¿Qué chucha es la Constitución? ¡Ay, ay, 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 ay! Derechos y deberes constitucionales, parte 3. Pero antes, ¿Qué chucha pasó este fin de semana en Chile? Abel Acuña muere tras sufrir paro cardiorrespiratorio en plena Plaza de la Dignidad, luego de que las policías dispararan y violentaran a los equipos de rescate. Yuta culiada, mil y una vez bastarda. Abuelita se viste de superheroína y le pega severo charchazo a un Paco culiao. Esa. Grande Welly. Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, y Beatriz Sánchez, vocera del Frente Amplio, son sacadas de la Plaza de la Dignidad por manifestantes que denuncian oportunismo de su parte. Brígido. Pobladores de Valparaíso denuncian presencia de fuerzas militares y de la PDI en el inicio de distintos focos de incendio. ¿En qué país culiado vivimos, weón? Sebastián Piñera habló en cadena nacional. Extendámonos acá un poquito, cabros. Buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos quienes nos escuchan. Hola, 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 hola. Volvió a hablar el mismísimo Conchetumare, el mismísimo, señoras y señores, Conchetumare que Sebastián Piñera Echeñique, y con su cara de imbécil acaba, weón, de continuar la retórica que viene dando desde hace un mes con la weadita de los Un mes, weón, violentistas. un mes. Un mes, weón, con la Un mes. misma mierda. Los violentistas, el miedo, la falta de crecimiento del país. Pero empezó a tirar pequeñas bombitas, weón. Nosotros hemos contado al menos 5 de su discurso, weón. Y, pucha, lo primero que nosotros advertimos cuando le da las gracias a los pacos, a las Fuerzas Armadas, es lo que nosotros ya habíamos hablado, weón, del reconocimiento de cierta autonomía relativa que estaban ganando los pacos, weón, porque ¿quién chucha tiene el poder? Claro, por ejemplo, el otro día lo vimos que es como un pseudo secreto a voces el hecho de que en el anterior discurso de Piñera no se declaró estado de excepción solamente porque los altos mandos de las fuerzas especiales no quisieron salir, po, que no querían salir. Entonces, ahí tenemos su clara posición, ¿cachai? Lo que se dice es que estos güeyes como querían una especie de manga ancha, ¿cachai? Como que no estaban dispuestos a salir en un estado de excepción de nuevo si es que lo iban a estar persiguiendo por los derechos humanos. Entonces, por lo mismo no salió y por lo mismo me imagino que vimos que ese discurso fue como más o menos bien improvisado, así como con la pera. Y después de ese discurso aparece el audio filtrado de Mario Rosas diciendo que no va a sumariar a nadie por procedimiento interno. Entonces, caemos sobre lo mismo, weón. ¿Quién tiene el poder? Sebastián Piñera, que en cadena nacional te sale diciendo vamos a hacer, weón, sumarios y vamos a dejar que la justicia actúe. O Mario Rosas, que dentro de su institución dice que él no va a hacer nada aunque lo obliguen. ¿Cómo entendemos esas dos cosas? ¿Quién tiene el poder? ¿Qué va a pasar entre nosotros con lo peligroso que es que la Fuerza Armada, que los pacos y los PDI, weón, empiezan a agarrar cierta autonomía, weón, porque ¿en qué momento entonces se van a empezar a mandar solos? ¿Cuántas veces ya escuchamos, weón, este conchetumare Mario Rosa, weón, decir que nunca han violado los derechos humanos? Y de hecho, Piñera hoy día tampoco dice, weón, que se han violado los derechos humanos. Él dice Solo que derechos. claro, se han violado derechos porque él entiende la carga política que es para acusar directamente a las policías de Chile, weón, de esta weá de violar derechos humanos, weón. Entonces, ¿quién tiene el poder en esta mierda? O sea, Saquémonos las igual- máscaras, po, weón. Sí, pues en base a eso, ¿cachai? Igual se ve como la pérdida de poder que tiene Piñera el gobierno, pues, ¿cachai? Piñera está quedando solo con Pero esta cagada, pues, solísimo, weón. weón. Nadie Ni lo siquiera quiere, los culiao. milicos lo están apañando ahora, pues, weón. Y también me lleva a preguntarme qué pasa con el resto del poder, pues, weón. ¿Qué pasa con los políticos, con el pacto de paz social, weón? El acuerdo de paz social. También es súper importante. El weón oxigena claramente, po, weón. Se siente esta oxigenación que hablábamos nosotros en el especial que hicimos. Se nota claramente lo que dice Piñera ahora, intentando validar lo que hizo el Congreso. Y también lo mencionamos, weón, al principio del especial, cuando dijimos, weón, acá la UDI y RN te escriben esta weá cuando te están diciendo gracias al llamado de Sebastián Piñera. Y después sale Van Rieselberghe diciendo, esta va a ser la constitución de Sebastián Piñera. En este momento, weón, Piñera siente que se le abrió una ventana que ganó un par de puntos, weón, al hacer esto. ¿Por qué? Porque más encima, weón, te está poniendo en una weón, encrucijada súper fea, weón. Nosotros, o la gran mayoría de los que se han expresado con nosotros o entre nosotros, hemos llegado a la conclusión que este pacto social es una cocina de mierda que nadie, weón, la resiste. Porque fue hecha de espaldas al pueblo. Y que por eso también, ¿cachai? Beatriz Sánchez y Catalina Pérez, weón, son sacadas de la Plaza de la Dignidad hoy día, pues, weón. Por lo mismo, pues le sacaron por traidoras. Traidoras es lo que le gritaban hoy día. Y es por lo mismo, porque son los sectores políticos, ¿cachai? Que prefieren sumarse a esta cocina culiada y perder a todos los ideales culiados que tenían detrás, pues, weón. Se Y que vendieron. además no tienen ninguna legitimidad ante las personas, pues, weón. Y que es lo más importante de todo. ¿Con qué cara tení?
¿Cómo chucha soy tan cara de raja de decir venimos a representar al pueblo y vamos a hacer un acuerdo de paz? ¿A quién chucha representáis, weón? Y además, weón, Beatriz Sánchez estaba publicando en sus redes sociales que Chile ganó y la weá, que fue un paso adelante. ¿Cómo weón. validáis esta weá? Ganó. Que claro, bueno, el acuerdo constituyente que se armó que por la paz social y la nueva constitución que armaron esto con el sábado no fue gracias a nosotros, fue a pesar de nosotros, porque nosotros en las calles no solicitábamos esto. No, es que estoy hablando solamente por las calles. Es que no, weón, pregúntale a cualquiera y cualquiera, weón, te va a decir, es que este fue el más tupico en el ojo, porque la falta de legitimidad que tiene el Congreso y los partidos políticos hace que todo el mundo contenga el mismo discurso. No te creo ni una weá. Pero bueno. Entonces hablamos de weón, que nos ponen esta weá encrucijada para abril y para octubre. Si no nos gusta esta weá y el plebiscito de entrada no es obligatorio, ¿qué hacemos nosotros, weón? ¿Llamamos a no votar o llamamos a participar en esta weá? Porque el no votar tiene una implicancia. ¿Cuál es la implicancia? Que los fachos ya se movilizaron todos pero a votar que no. Y aunque ganase el no, se van a movilizar, perdón, aunque ganase el sí, se movilizan, weón, para votar por una weá del 50 y 50, que es de la Convención Constituyente. Claro. Pero si nosotros nos ponemos la parada de ir a votar, decimos, estamos validando que se nos pase por la raja. Porque el Consejo Técnico y la Constituyente no contemplan un montón de cosas, weón, que son necesarias y que se ha solicitado por el acuerdo, por el movimiento social. Entre ellas, por ejemplo, que se sentasen al menos a conversar con Unidad Social. Unidad Social sí. recoge, ¿cachai? Un gran importante sector de trabajadores, pues, weón. Si esa weón no lo podemos dejar fuera. Recoge, weón, al menos la CUT recoge muchos trabajadores. El Colegio de Profesores es una asociación importantísima. Entonces, si nos ponemos en ese contexto, ¿qué hacemos? ¿Qué hagamos lo mismo, weón? ¿Qué hacemos? Validamos, weón, que los representantes no se escojan como nosotros pedíamos. Validamos los 2/3, weón. Va a ser una tarea, yo creo, importante que ya se tiene que estar dando estas discusiones, weón, dentro de las organizaciones sociales, territoriales, weón. Que se tiene que estar viendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿La queremos votar? Nosotros el viernes en el especial decíamos, tenemos que ser capaces de votarla antes. Pero ¿tenemos realmente la fuerza para votarla antes? ¿Somos capaces de politizarnos al punto de eso? Es la tarea que nos queda de aquí al menos hasta abril, pues, weón. Sí, pues eso es lo que tenemos que hacer, pues de nuevo, pues, seguir trabajando en los territorios, ¿cachai? Para que, puta, no nos pasen por el pico con este tipo de weas, pues ponernos más vivos, ¿cachai? Y, ¿verdad lo que decía? Y pues si vamos a aceptar de verdad el 2/3, yo creo que eso es lo primero que deberíamos trabajar en los territorios, como explicarle la implicancia del 2/3 y a partir de eso, puta, politizar un poco, pues. Tenemos que politizar esta weá porque si no nos convertimos, weón, en una alianza que pacta, weón, o sea, entre nosotros, entre la gente que no valía esta weá, que pacta en función, ¿cachai? De ciertas weas puntuales, pues, weón, la FP, la salud, la vivienda, pero que no son capaces de otorgarle un trasfondo a esta weá, ¿cachai? Más allá de decir que somos los de abajo y vamos por los de arriba. Saliendo de este entuerto, ¿cachai? Que genera Piñera con eso, pasa a decir, weón, lo siguiente que pasa a decir Piñera es revalidar su agenda social, diciendo que va a generar un alivio para los bolsillos. Completamente desconectado de la realidad, siguiendo, weón, solo y pensando en qué chucha clave de su cabeza está pensando, como el almuerzo por 2 lucas de Joaquín Lavín, weón. Y con eso también, lo que hace Piñera, weón, es señalar la gradualidad de las pensiones. Se agarró de una para llegar a la otra. Ayer el Parlamento, la Cámara de Diputados aprueba a subir un 50% las pensiones básicas solidarias. En la mañana, el ministro Briones, el ministro de Hacienda, dice, no hay plata en Chile. Y después ahora Piñera dice, vamos a llegar con gradualidad. ¿A quién le creemos? ¿A Piñera, a Briones o a la Cámara de Diputados? Y aquí vemos también, de nuevo, cómo Piñera no sabe qué chucha hacer. ¿Qué está haciendo Piñera, po, weón? Porque en la mañana Briones sale y le dice, bueno, no hay plata, culiado. No hay plata. Y después, seguidito de eso, dice que estamos con una economía sana. Que una economía robusta, weón, con pilares sólidos. Con bases sólidos. Y además que va a presentar Era un proyecto de impulso para las pymes. y del crecimiento económico, porque tenemos que volver a la vía del desarrollo, del crecimiento económico, no del desarrollo, del crecimiento económico. ¿Hay plata o no hay plata? ¿Para qué hay plata, weón? Y También, ¿cómo te ponía a decir que le tenéis bases sólidas, weón? Y una economía súper dependiente, weón. La gente se te manifestó un mes que, weón, el dólar te subió de la chucha, ¿cachai? Perdiste, ¿cuánto bajaste, caleta, los puntajes de crecimiento? Y eso es porque era una economía independiente del mercado de afuera, pues, weón. Porque la inversión baja, pues, weón. ¿Qué pasaría en el caso si tuviéramos una economía planificada para nosotros y por nosotros? ¿Qué pasaría si ampliáramos, por ejemplo, el sistema de producción chileno, weón? Industrializáramos un poquito el país, aprendiéramos a ocupar nuestros recursos. pero no. Y nos da un golpe también político, po, weón.
sabemos nosotros que gran parte de lo importante de cambiar la Constitución es cambiar el modelo de desarrollo de Chile. Cambiar el Estado subsidiario, weón. Cambiar esa libertad de empresa culiá, weón. Y cambiar la imposibilidad, como decís tú, de que nos podamos industrializar. Pero acá dice que tiene bases sólidas. Y además alaba el llamado a la nueva Constitución al principio. Entonces, ¿cómo quieren que no digamos que la weá fue una cocina, weón? Si te está asegurando que la weá se va a mantener como ha estado siempre, weón. No, es que vamos a tener constituyentes nosotros. Mentira, weón. Si es parte de la tranza también, po, weón. Hay un montón de tranza adentro, po, weón. Me enoja este culiado, weón. Chuche su madre. Continuando, vamos al tercer capítulo que ya se refiere sobre los derechos y deberes constitucionales. ¿Verdad que hacemos eso aquí? Vamos desde el numeral 13 al 18 el día de hoy. Vale, comencemos con el numeral 3 entonces. Numeral 13 del artículo 19. El derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de la policía. Esa policía verde. El derecho a reunirse pacíficamente, sin previo aviso y sin armas. ¿Por qué los pacos estaban haciendo en la segunda los chalecos amarillos, weón, que estaban en combates de béisbol y que claramente le pegaron a las personas, weón, la primera vez que acusamos ir o llegar hasta Reñaca caminando, weón? ¿A quién le hacen la segunda los pacos, weón? Obviamente a la burguesía, loco. Obviamente. O sea, y está mal de facto el plantearse de que los pacos le hacen la segunda a alguien, pues, weón. Si no están para defender están a pa' alguien en defender, particular, no, pues, weón, weón. deberían, a Sí, todos, po, weón. a la nación. Ay, la nación. Pero Tam- no, po. Pero no, pues, weón. Además, si nosotros tenemos el derecho a reunirnos pacíficamente y sin armas, ¿qué pasa con toda la gente que se sale de las plazas cuando llegan los pacos, weón, a tirar agua culiada y a tirar gas culiado, weón? Cuando no se está afectando ni siquiera el orden público en el libre tránsito, weón. Oye, si estos culiados tienen todo mal, weón, sus protocolos culiados, weón, se los pasan por la raja, weón. Ah, Weón, se pasan por la raja su por la raja inteligencia, rosa, su Rosa propia se baja por- inteligencia, su weón. inteligencia, Rosa se pasa por la raja Piñera, weón. Adentro se pasan por la raja Rosa. Ay, Tienen la mea cagada, weón. Bueno, y el punto es que se regirán por las disposiciones generales de la policía. están todas malas, pues, weón, porque o no se cumplen. No se cumplen. Por ejemplo, igual delante me estaba leyendo un poco el protocolo, ¿cachai? Como para interiorizarme un poquito y ya. Te hablaba como de hay manifestaciones legítimas e ilegítimas, po. ¿Cómo? Entonces el protocolo es inconstitucional, pues, weón. Porque según esta weá no tenemos, weón, protestas legítimas, pues, culio. Entonces, ¿quién tiene la razón, weón? ¿La Constitución o los pacos? ¿Qué prima o qué debería primar en mi La sistema? Constitución, Por obviamente, pues, supuesto. weón. ¿Y quién le permite estos protocolos culiados, weón? ¿Qué más Esa decía es la esa weá weá? también. ¿Quién chucha fiscaliza estos protocolos culiados, weón? ¿Cómo chucha los bailarines tienen Se plomo? supone que estos protocolos los valida la Contraloría, pues, weón, porque la Contraloría es la encargada, weón, de velar por el correcto apego a las leyes y a la Constitución por parte del organismo del gobierno, no del Estado, del gobierno. Entonces, es raro pensar que la Contraloría, weón, pueda validar esto sabiendo que la Contraloría tiene que ser un órgano, ¿cachai? Que vele por la Constitución y las leyes, pues, weón. Por la correcta actuación ahí. Sabemos, weón, que Jorge Bermúdez, el Contralor actual, ya sí ha hecho pega, sí, ha hecho pega. Pero no es Jorge Bermúdez, weón, solamente, sino que son todas las Contralorías para atrás, weón. ¿Qué tan podría estar la Contraloría más para atrás, weón? ¿Cuántos saben? Porque hoy día, weón, tenemos acceso a la Contraloría gracias a Contralorito, pues, weón. Gran invento de Jorge Bermúdez contratar al weón que hacía Gastón Innova. Pero eso. ¿Cómo se permiten estos protocolos de actuación, weón? Conche su madre, weón. Numeral 14 del artículo 19. El derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Cualquiera, weón, puede llevarle una carta al presidente. Cualquiera, weón, puede llevar una carta al Congreso. Cualquiera, weón, puede llevar, weón, peticiones. Que esta weá es bien monárquica la weá, así como yo le voy a pedir al rey que haga esto, porque, ojo, acá podría decir otra cosa. Acá podría decir que la Constitución le asegura, weón, la iniciativa legal al pueblo con una cierta capacidad, weón, por ejemplo. ¿Cachai? Que después se explicite en las materias de ley. Por ejemplo, podría decir eso, pero, weón, llevar peticiones así como, rey, por favor, ¿me da esto? Resabio de un gobierno hiperpresidencialista, po, weón, de un estado hiperpresidencialista. Y ahí es cuando uno recuerda al genio del Jaime Guzmán,
decir, vamos a hacer una constitución donde solamente tengamos la posibilidad de actuar nosotros. Y cuando lleguen los otros al poder, Tengan que gobernar igual como lo haríamos nosotros. exacto. Bueno, si este weón era muy genio, weón, era un desgraciado culiado, weón. Un desgraciado. Otro que era el mismísimo El mismísimo Conchetumare. Conchetumare. Desde Sí. acá mi saludo al compa o a la compa que se pitió la estatua en el Cerro Castillo. Hoy sí, weón, aguante. Aguante, cara. Y muerte a los fachos culiados, weón, que derrocaron la estatua del presidente Salvador Allende, weón. Muerte a esos fachos culiados, weón. Y muerte al facho culiado, weón, que salió a rayar muerte a los comunistas de la Asamblea Constituyente. Vamos con el numeral 15. Numeral 15. El derecho de asociarse sin permiso previo. Ese es el derecho de asociación. El derecho de asociación es de generar instituciones, ¿cachai? Que puedes mezclarte entre ti. No tenés que avisarle a nadie para poder hacer Centros un comunitarios. centro comunitario, no tienes que avisarle a nadie. Pero hay otras reglas para poder acceder a ciertas cosas, que viene diciendo ahora. Para gozar de personalidad jurídica, la personalidad jurídica es tener reconocida por el gobierno y el Estado Sí. tu directiva, tus procedimientos y tus procesos. Y con eso podía optar a fondos públicos, podía optar, ¿cachai?, a ser reconocido a optar a capacitaciones, pues así. Importante igual para esta generación de los grupos intermedios, pues, bueno. Acá uno también vemos, cuando hablamos de los grupos intermedios, que son los privados que tienen que llevar la sociedad en el primer capítulo, esta va como que lo asegura. Sí, po. Esta vez sabéis que como aquí están los grupos intermedios, yo le doy la posibilidad a mis grupos intermedios que lo hagan súper bien, dice la Constitución de Guzmán. Para gozar de personalidad jurídica, decía, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. Hay una ley que regula los procesos. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Decía, era lógico. Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado. A la moral. ¿Qué es la moral? La moral. El orden público. La moral, el orden público. Además de continuar en la clave, weón, moralina de este weón de Jaime Guzmán, moral y orden público. La moral cambia, po, weón. La moral cambia constantemente en un país, po, porque lo que un día fue bueno, mañana puede ser malo, po, weón. Claro, parece que cambió la Constitución. Sí, pero... Pero hay normas sociales que hay que cambiar igual. Claro. Y hay que aprovechar este proceso para hacerlo igual, po. Y ojo, porque si hablamos de estas cosas así como la moral, el orden público y las buenas costumbres, ¿qué nos quita, o sea, qué nos dice, weón, que en la próxima Constitución no van a existir estos, weón, conceptos tan de mierda, weón, si vamos a tener gente, weón, cocinada por la UDI metida adentro? Qué nefasto sería. Ay, weón. No, y es que está claro que va a haber gente así adentro, pues, weón. Sí, pues se sabe. Se sabe porque el sistema, weón, de partición para los cargos, weón, el sistema de partición para los cargos, weón, la única weá que hace, weón, es permitirle presidencia, weón, a los partidos políticos. Preeminencia, perdón. Continuamos. Y acá habla de los partidos políticos. Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana. Claro, acá habla de ninguno en particular, pero con lo que hicieron el otro día estamos clarísimos, weón, que agarraron el monopolio de la participación, pues, weón. La nómina de sus militantes se registrará en el Servicio Electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido. Su contabilidad deberá ser pública. Las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero. Sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna. Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley. Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos en esa elección al respectivo cargo. Una ley orgánica constitucional regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos dentro de asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores, son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional. ¿Qué dice en líneas cortas, weón? Porque es mucho texto para solamente decir que la lista es pública, que los fondos son públicos, weón, y que no pueden, ¿cachai?, meterse en las organizaciones internas de los demás, weón. Y además de eso, que no pueden ser nuevamente, ¿cachai?, contrario al orden público y las buenas costumbres que están regidos por la ley. Ah, eso es importante. Si ustedes quieren saber cuál es la ley que lo rige, se llama Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. La pueden buscar en Ley Chile. Continuamos. La Constitución política garantiza el pluralismo político. Esto es importante. Cuando te garantiza el pluralismo político y antes te decían que no podían contravenir la seguridad del Estado, vuelve a dar así como el resabio de lo que hablábamos en el artículo 9 del terrorismo. La condena al terrorismo y a las acciones y a las asociaciones terroristas. Acá te lo refuerza. Son plurales. Chile es un país liberal. El pluralismo político implica ser un país liberal.
Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuran el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad. Este artículo habla de la democracia militante que pregona la derecha. En los años 60, al fin de los 60 y los 70, recordemos, weón, que se habla del marxismo totalitario que venía desde la Rusia comunista, weón, que el parte del PS había reivindicado la lucha armada como vía de llegar al socialismo. Y aquí, weón, encontramos esa vaina, weón, la encontramos aquí, prohibiéndola de forma concreta, weón. Es de las pocas weas concretas que encontramos, weón, en la Constitución. Esta wea es como, ya, súper concreta porque nosotros tenemos una democracia, weón, anticomunista. Corta, eso está diciendo acá, nuestra democracia es anticomunista. ¿Por qué? Porque claramente como que con un sistema hiperpresidencialista va a seguir a tener como un sistema totalitario, ¿o no? Cuando el presidente, cuando solamente un órgano del Estado tiene tanta importancia, weón, como por ejemplo tener materias exclusivas de ley, como tener iniciativa de ley. Bueno, entonces, ahí se refleja, weón, que es anticomunista la weá. El totalitarismo que acá Jaime Guzmán señala no está pensándolo, weón, en un totalitarismo de derecha, weón. Para nada. Para nada, porque lo vivimos constantemente con los monopolios que tenemos, con la hegemonía del pensamiento que tenemos, weón. ¿Es un sistema totalitario en el que vivimos? Por supuesto que sí. Acá se refiere a una medida anticomunista, así como muy clara. Continuemos. Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad a que se refiere el inciso precedente, no podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, ni optar a cargos públicos de elección popular, ni desempeñar los cargos que se mencionan en los números 1 al 6 del artículo 57, por el término de 5 años, contado desde la resolución del tribunal. Si a esa fecha las personas referidas estuvieran en posesión de las funciones o cargos indicados, los perderán de pleno derecho. Sanciones para aquellos que pregonen el totalitarismo. Las personas sancionadas en virtud de este precepto no podrán ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso anterior, 5 años. La duración de las inhabilidades contempladas en dicho inciso se elevará al doble en caso de reincidencia. 10 años si lo haces 2 veces. Entonces, si en algún momento de la vida política de un país, weón, se entendiese algo como totalitario, como ocurrió, por ejemplo, con Revolución Democrática, cuando quiso ser inscrito, a Revolución Democrática lo llevaron al Tribunal Constitucional por esta weá, por inscribir el nombre Revolución. Se entendía que eso propendía al totalitarismo, ¿cachai? A llegar a la revolución, weón. Y lo llevaron al TC, Y el TC estuvo a nada, weón, de prohibirle usar el nombre Revolución. A unos weones que son más amarillos que la chucha, weón. Entonces, cualquier activo culiado de democracia. Si son amarillos, son culiados. Me da rabia porque Sí. me dan rabia porque son burguesitos, weón. Yo sé que hay que hacer una funa masiva, weón, contra, no sé, weón, un montón de weón y que no hay que dispararnos a nosotros en las patas, weón, entre los de izquierda. Ese discurso yo lo entiendo, weón. Porque no hay que fraccionarnos, porque vivimos fraccionándonos. Pero igual hay que reconocer un poquito así como el origen social de los locos. ¿Para qué? Vamos al numeral 16. Numeral 16 del artículo 19. La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Perfecto. Ahí en varias constituciones se tiende a proteger el acceso al trabajo, weón. O se propende también en otras constituciones, por ejemplo, a asegurarle el trabajo a todas las personas de la patria. O, Acá de la- no, po. o del territorio. Acá de nuevo vemos que te da la elección a ti de elegir lo que quieres hacer. Exactamente. Te van a proteger el trabajo, pero no te van a proteger el trabajo en sí mismo. Tus condiciones laborales no. O sea, existe ¿cómo se llama esta cuestión? La dirección del trabajo, que por lo general falla a favor del trabajador, por lo general, y de los trabajadores chicos, pero a lo que voy es que el derecho que aquí se protege no es el trabajo en sí mismo, es la La libertad libertad. para ejercer un trabajo. Sí, pues bueno, a eso me refiero en que aquí los buenos no te aseguran una buena condición laboral, sino que tiene que haber un ente que lo valida, pues bueno. A Claro. eso yo. Sí, entiendo. El hecho de asegurar, y el problema de asegurar solamente esa weá, bueno, vemos las consecuencias al toque, pues, weón. Trabajos precarizados, weón. Trabajo infantil, weón.
jefes que no pagan cotizaciones, weón, que desde ahí nace toda esta weá, pues, ¿cachai? Porque que te aseguren solamente la libertad del trabajo y no el derecho a un trabajo digno, por ejemplo, aseguramos el derecho a un trabajo digno, podría decir esta weá, y será deber del Estado, weón, si es que quisiéramos tener una weá más liberal, por ejemplo. Será deber del Estado asegurar un puesto laboral si es que en el mercado no pudiese acceder a uno, ¿cachai? Yo creo que así debería ser, po. Y ahí ves generando empleo, pues, weón. ¿Y cómo generar el empleo? Industrializando el país, weón. Y así, weón, vais teniendo, weón, haces crecer el Estado, tienes trabajadores del Estado, weón, para el Estado y por el Estado, con gente, weón, pensando, ¿cachai? En toda la gente. Porque al final, ¿de quién es el Estado? De nosotros. Pero acá le estáis dejando, weón, el mercado del trabajo a los privados. Y después lo que decía, weón, de la libre contratación y la libre elección del trabajo, refunda lo mismo, pues, weón. Cualquiera te puede contratar bajo los términos, ¿cachai?, que se expliciten en el Código del Trabajo, y cualquiera puede elegir el que quiera con una justa remuneración. Pero justa remuneración para el tiro. Justa remuneración. Justa retribución. El otro día, ¿cachai? Había leído un tweet de no me acuerdo quién, que era que decía que con la gente que dejó de trabajar estos tiempos hubo como, no sé, 3.000 millones que se dejaron de producir. Y la cantidad de trabajadores eran como, ¿cuánto? ¿Los 180? Una cosa así. Eran 300.000 puestos que se perdían y no sé cuántos miles millones de dólares que no se Ya, producían. pues la weá es que, weón, la ganancia de un trabajador en base a estos datos era como de 1.800.000 mensual. Claro. Entonces tú como trabajador producís 1.800.000 mensual, pues culeo. Y en promedio estamos ganando 400 Cuatro lucas. gambas. En promedio, pues, weón. Estamos contando todos los trabajadores de Chile. O todos los Entonces, que son remunerados, ¿quién pues, se weón. está quedando con la plata del trabajo? Ese es el robo de la plusvalía, diría nuestro amigo No. Marx. ¿Verdad? Nuestro amigo Marx ahí diría, ahí es cuando le roban la plusvalía al trabajador, pues, weón. Cuando la plusvalía es aquí el valor de cuando la plusvalía nace como el valor de su trabajo, weón, como el valor agregado de su trabajo. Claro, pensando en otro tipo de economía, que hay que saber entender en este aspecto. Pero Él como diría nomás. es el robo de la plusvalía por parte del capitalista, weón. Continuamos. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Para asegurar esta libertad de contratación te está diciendo que nadie no está apto para generar algún trabajo. Entonces vámonos a los pacos. Nadie puede discriminar a los pacos, solamente los pacos tienen como la obligación de ser chilenos nomás. Así como, weón, no podéis ponerle cotos a los pacos, por ejemplo. Ya, pero sí, hay protocolos de ingreso, weón, hay weas hay test de psicológicos. Protocolos de ingreso que no son muy complejos, que digamos. Que no también. son muy complejos que digamos, weón. Y una organización interna que está hecha de puros pacos para los pacos, pues, weón. Ellos son los más comunistas de toda esta weá, weón. Giles culiados privilegiados, weón. Pero vámonos de eso, weón. No existen, no sé, nadie puede ser privado del trabajo, esta weá está diciendo, weón. Por ningún motivo. Pero no sé, weón. Para ser guardia de seguridad en un estadio, weón, no necesariamente necesitáis tener un curso de OS7 aprobado, por ejemplo, weón. ¿Cachai? Y ¿dónde está la seguridad laboral de esos pobres trabajadores, weón? ¿Dónde, weón? Ellos no son aptos, ¿cachai? Y al no ser apto y estar tan liberalizado el mercado del trabajo, la gente busca en qué, po, weón. En weas que no son, hermano, que no son directamente, weón, seguras para ellos, po, weón, porque no están capacitados para eso. Pero el hambre te hace trabajar en esas weas, po, weón, y no es por tirar la mano a los trabajadores, para nada, weón. Pero tenés que hacer plata, pues. Claro, y es parte del aprovechamiento del capitalista, weón, para poder quedarse, weón, nuevamente con la pluralidad de los trabajadores, pues, y seguir oprimiendo. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se ponga la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declara así, Entonces, acá entendemos por qué la prostitución está prohibida. básicamente. Pero ¿por qué no podríamos prohibir, weón, el trabajo culiado de los pacos, weón? El trabajo culiado de los pacos se opone a la seguridad, weón. Me siento súper violentado por esos culiados. Es que lo odio tanto, weón. La mierda. El odio de los pagos Weón, es que claro, eso se volvió transversal porque no es que lo odies porque sí, pues, weón, es porque hacen las razones weas suficientes mal, pa' po. odiarlo, weón. Y ese es el punto. No No me es acuerdo que uno le tire la pela a los pagos culiados porque quiera tirarle la pela a los pagos culiados porque moda tirarle la pela a los pagos culiados. Uno le tira la pela a los pagos, weón, porque hay resentimiento de verdad, pues, weón. Yo soy el maestro de los controles de identidad, weón. Me hacen perder mi tiempo constantemente estos culiados, weón. Y no tengo ninguna causa culiada, weón. El otro día casi me llevó un paco, weón. Fue horrible. Weón, por no hacer Iba nada. caminando, weón, y se bajó un piquete culiado y weón, me encerraron entre dos piquetes culiados y casi me llevan.
Paco culiao, weón. La chucha, weón. Sigamos. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en estos. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley. Continúa, weón, asegurando la libertad, weón. Nadie te puede decir, ¿cachai? Que si tú eres parte de tal cosa no puedes trabajar ahí. ¿Qué más? Profesiones que requieran grado o título universitario para ser ejercidas. La medicina, weón. Hasta el momento, para ejercer, weón, se necesitan... Hay dos profesiones, weón, que necesitan una habilitación especial por parte del Estado, weón, para poder ejercerla. Que es la medicina y las pedagogías. La medicina te exige pasarle una COP. Y las pedagogías, bueno, exigen que las carreras estén acreditadas para poder trabajar en los colegios. Y respecto a lo de los colegios profesionales, bueno, tienden a ser entidades que, bueno, aseguran un correcto desarrollo por parte de los profesionales de su área, ¿cachai? Y que ese correcto desarrollo, bueno, sea apegado a la moral, a la idoneidad del trabajador y toda la wea. Por eso fue que el colegio médico expulsó a Jaime Mañalich, actual ministro de Salud, en el gobierno 2 de Bachelet, po, weón. Eso fue porque bueno, Manipuló borró las listas de espera, pues, esa weón. misma weá, pues, el Para weón mejorar los datos culiados del gobierno, conchetumare, Mañalich culiao. Es que yo tengo una protección tan grande que tú no te imaginas, viejito. Oye, el perro culiado, weón, diciendo esa mierda, weón. Pero bueno, somos el único país, weón, y eso está verificado, weón, por la página Fast Check, que somos el único país que tiene a un médico expulsado del colegio médico de su país en un cargo público. como ministro de salud, weón. Ni siquiera como ministro, como encargado de la salud de un país, weón. El mismísimo conchetumare, weón. Y no lo cambió Piñera cuando hizo cambio de gabinete. Uf. Piñera culiao. La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. Paramos al toque, weón. Porque acá está estableciendo que la negociación colectiva se da en trato trabajador-empresa. Eso fue un gran problema, weón. Ha sido un gran problema para la sindicalización en Chile. Acá tenía el derecho al sindicato, ¿cachai? Y un gran problema es que el sindicato se haga solamente por empresa. Cada empresa puede tener varios sindicatos también, weón. En Chile en el mundo lo que se estila, weón, en países, weón, que respetan, o que, entre comillas, respetan las leyes laborales, es establecer la sindicalización por rama. Es decir, todos los productores de vasos de Plumavit en el país están afiliados al mismo sindicato. ¿Cachai? Acá no, pues acá pone, weón, alguna weá que es súper criticada por el derecho laboral, weón, establecer una posición casi horizontal entre el trabajador y la empresa. Como si tuviesen en realidad una posición horizontal cuando sabemos todos que es vertical, porque quien tiene la posibilidad, weón, más fuerte es el empleador, no el trabajador, pues, weón. Entonces, y eso también nos lleva a segmentarnos, pues, weón. Claro, pues, weón, porque tenéis, no sé, vos, 3 sindicatos en una empresa. Y hasta antes de la reforma laboral que hizo Michelle Bachelet, o que le llevó el gobierno de Bachelet, weón, se permitía a grupos que no estuvieran sindicalizados, weón, poder negociar dentro de la empresa. Y eso hacía deslegitimar aún más los sindicatos, pues, weón. En Chile, bueno, hay una pésima protección sindical, hay una pésima organización sindical también, por weas como esta, pues, weón. Está visto el sindicato no como trabajador, no como por los trabajadores, sino que empresa-trabajador, en una relación, ¿cachai?, de dualidad casi simétrica cuando nunca ha sido simétrica. El derecho del trabajo, weón, nace para reconocer esta simetría, weón, de relaciones. Si no fuera por el derecho del trabajo, weón, que es un derecho que se considera como sui generis o de derecho propio, porque lo que busca, weón, es igualar posición en una relación claramente desventajosa, cosa que no hace ninguna otra rama del derecho, hace esto, bueno, intentar asegurar la relevancia de los trabajadores, ya que cuando se han sometido, bueno, a regímenes como estos, bueno, a regímenes donde claramente se expresa una desigualdad en términos que al parecer no existiese. Y aún nos queda otra parte de esta cuestión, bueno, que hay trabajadores que no se les permite negociar. ¿A quiénes no se les permite negociar? Al sector público. El sector público no puede hacer sindicatos. ¿Verdad? Ellos no se pueden parar, po. Ellos no se pueden sindicalizar. Es ilegal que ellos se paren, po, weón.
No se puede parar el registro civil, no se pueden parar, ¿cachai? También, si no me acuerdo que tampoco se pueden parar como los que tengan un alto nivel de productividad en el país. Claro, son los sectores estratégicos del país, tampoco Sí, pueden po. pararse, po, weón, como no los mineros, weón, no te voy a decir, weón, así como un sector específico porque no se me viene a la cabeza ahora, pero dejémoslo ahí, weón, los trabajadores del Estado o del gobierno no se pueden parar, pues, weón, y ellos sus reajustes salariales se ven en las leyes de presupuesto. ¿Por qué no se pueden parar los trabajadores públicos, weón? Esa solamente, weón, es para tener al trabajador del sector público, al burócrata cerrado, weón, para tu poder, pues, weón, mantenerlo apretado para que el Estado, entre comillas, siempre funcione, porque se entiende que quien trabaja en el Estado también, weón, no debería tener diferencias con él. Ahí vemos como lo unitario, weón, como trasunta dentro de todo el gobierno y del Estado, pues, weón. Este culiao era muy inteligente, weón, sí. Bien muerto está y perro culiao Jaime Guzmán. Continuamos. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella. Raro, porque ya, está bien que la ley, bueno, establezca cómo se lleva una negociación colectiva. Perfecto, de hecho, eso tiene que ser, bueno, es para asegurar el procedimiento, para que el procedimiento sea legal, ¿cachai? El problema es que esa ley obviamente no se hizo con los trabajadores ni con los sindicatos. Y después dice, bueno, que hay negociaciones que deben someterse a casos de arbitraje obligatorio por expertos. Eso, nuevamente, porque el arbitraje está... A ver, el arbitraje es una forma de resolver los conflictos en Chile, que está regulado por hasta un tratado internacional. Y el arbitraje está reconocido, ¿cachai? Como un órgano que puede tener competencia, bueno, dentro del Código Orgánico de Tribunales. El arbitraje se entiende, bueno, como una resolución de un conflicto entre privados sin que se meta el Estado. Los privados se ponen de acuerdo, por ejemplo, ambiental y audiovisual se ponen de acuerdo y que dejan a profesor, ¿cachai? Como el juez de su contienda, que va a conocer de ciertas reglas, de cierta forma, pero no necesariamente en las formas, ¿cachai?, que conocería el órgano jurisdiccional. Es decir, el tribunal, por ejemplo, el primer juzgado civil de letra, o el primer juzgado civil de Santiago, por ejemplo. Entonces, si extrapolas esto al derecho del trabajo, a las negociaciones colectivas, estás nuevamente pensando en clave de que son iguales, po, weón. Cuando no son iguales. Y te habla de un arbitrio por expertos. ¿Qué asegura que ese experto no sea una persona pro empresa? Nada. Y si nos vamos, ¿cachai?, a pensar, porque los árbitros, weón, están inscritos en un registro de árbitros de Chile, según el Código Orgánico de Tribunales. Y si vemos la raíz social de ellos, weón, y sus estudios, por ejemplo, weón, así, ¿alguien podría dudar, weón, que son más pro empresa que pro trabajador? En Chile, weón, tenemos que reconocer también que el conocimiento jurídico está... Y es que por algo, weón, nos decimos hacer esto, el conocimiento jurídico está radicado, weón, en la clase alta, weón. Ellos, weón, mantienen, sostienen y excluyen al resto, weón, de su conocimiento jurídico. Seguimos. No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso. Si lo miramos a simple vista, weón, no está prohibido para los trabajadores de la salud, por ejemplo. No está prohibido para los camioneros, por ejemplo, porque tienen sus federaciones, se pueden ir a paro, ¿cachai? Y los paros no son declarados ilegales. Y por lo tanto no son, ¿cachai?, expulsados sus trabajadores que suban a los paros. Lo invitamos a ustedes, chiquillos, como parte de esta autoeducación, buscar esta ley que señale los procedimientos de las corporaciones que no se pueden ceñir, weón. Porque no les vamos a mentir. Nos pilla de imprevisto igual. Así que para darse segmentado una por una, no podemos hacerlo en este momento, weón. Lo invitamos a ustedes, weón, para que continúe este proceso de autoaprendizaje y que nos ayuden también, pues que nos dejen abajo en los comentarios si quieren, weón, aquellas que encontraron, weón, para que vayamos compartiendo el conocimiento entre todos, porque no sea solamente vertical, así como que de nosotros sale para ustedes, pues, que ustedes también nos puedan apoyar. Numeral 17 del artículo 19. La admisión a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes. Por ejemplo, para ser presidente de Chile tenés que ser chileno. Por ejemplo, bueno, la weá que hablamos cuando obtienes la nacionalidad de ciudadanía en el capítulo 2, que decíamos que solamente pueden acceder a cargos públicos aquellos extranjeros que han estado tanto tiempo. 5 años. Exactamente, 5 años vecindados, que al final era como un proceso de 10 años en total. Sí. Aquí, ¿cachai?
te dice, pues, sin otros requisitos que los que imponga la Constitución, ahí tenéis unos, pues, weón. A carabineros, por ejemplo, que no pueden entrar extranjeros, ahí tenéis otro. Que a las Fuerzas Armadas tampoco entran extranjeros, ahí tenéis otro. Esa es como doctrina de seguridad nacional pensando en que siempre se te puede meter un enemigo, weón. Ahí vemos nuevamente así como la ideología. Los de venezolanos Jaime Guzmán. cubanos que están depositando las 40 lucas en la cuenta ruta, Oye, hermano. sí, weón. Oye, ¿le llegaron a usted las 40 lucas? Estoy esperando. A mí, weón, el otro Dejo el día- dato, estamos esperando aquí que chucha la Constitución. Estamos esperando la plata. Weón, El tío sponsor. me llamó Maduro, weón, el otro día. Me dijo, chico, que ya te van a llegar las 40 lucas, que el petróleo está muy malo, que los bolívares no valen nada. Pero aquí te va con el Kim Jong-un, que te va a llegar luego y que va a hacer las marchas contigo. Así que en cualquier momento, weón, pueden aparecer Kim Jong-un, weón, en las marchas, que le va a pasar unos billetes de 10 luquitas a cada uno, weón. ¡Ojo! Numeral 18 del artículo 19. El derecho a la seguridad social. Derecho a la seguridad social. Qué weá más en boga, weón. Porque esta weá, el derecho a la seguridad social son las FP, po, weón. Sí, po. El sistema de salud, weón. Es FONASA. Son la ISAPRE. El seguro de cesantía. Wow. Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. Recordemos que las leyes de quórum calificado solamente pueden ser variadas por los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Y ahí es porque todos dicen, cuando todos dicen, espera un poquito, cuando todos dicen, weón, es que, por sobre todo esa infografía facha estúpida, weón, que han salido últimamente de por qué queremos cambiar la Constitución si están en las leyes. Aquí tenéis, po, weón. De partida, weón, para yo poder cambiar, weón, las AFP en Chile necesito tener 3/5 de diputados y senadores en ejercicio. Hoy día 3/5 son 150 diputados. Dividido en 5 nos da a 30 30. diputados. 30 diputados. Perfecto. 3 por 3. Tenéis que tener 90 diputados, weón, para poder cambiar la ley de AFP. 90, weón. 3/5. Conchetumartes, Harto, weón. weón. Harto. Y no tenéis, nunca vais a generar 90, pues, por lo general, si eso todo 2/5, weón, como un quórum super. Esto es un quórum super mayoritario. Que prohíbe la democracia en el país. Porque esta weá se. No sé, pues si pidiese mayoría absoluta nomás. Solamente 50 más 1. Sí, po. Brígido, pues, weón. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, que sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Vale. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas. Básicas. Uniformes. Básicas. ¿Qué es básico? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué tan bajo puede caer lo básico en Chile? Pensemos, ¿qué tan bajo puede caer lo básico en Chile? ¿A tener gente hospitalizar ¿Los pasillos? los pasillos, por ejemplo? Porque- Gente o, muriendo en las salas de espera. o las 110 lucas de pensión mínima solidaria que no le alcanza a nadie y que por eso no suicidan los abuelos. O los militares disparándole a la gente que vive en la calle. Claro, ¿cuáles son las garantías básicas de uniforme, weón? Es que te dicen después, pero si él tiene garantía, él puede estar, weón, en un hospital porque tiene FONASA por ser indigente. Weón, vamos a la realidad. Por favor, weón, por favor. Entonces, y después dice sea público o privado. ¿A qué se refieren eso? Que, por ejemplo, público o privado, lo que hace, por ejemplo, cuando tú te vuelves trabajador, un trabajador asalariado con contrato, ojo, cabrón, pasa mucho que cuando la gente es joven es cuando más abusan con los contratos porque no cachamos mucho. Lo invitamos también a, si ustedes trabajan, weón, a pensar un poquito sus contratos, a pensar si es que de partida tienen contratos, si es que le conviene su situación laboral, weón, para que no se los bypassen, weón, porque las pymes, hoy día todos hablan de las pymes, weón, pero las pymes son las que más infringen el derecho laboral en Chile, pues, weón. Las que más, weón, se bypassean. ¿Y por qué? Porque para las pymes, weón, no hay tampoco beneficios de tener con contrato a la gente, po. Revisen sus contratos, chiquillos. Es importantísimo que no se los bypassen, porque eso es parte de generar conciencia como trabajador, de conciencia de ser un sujeto asalariado y conciencia de la dignidad como trabajador. Uno nunca tiene que agradecer a quien te está dando pega, porque el que te den pega no es un favor. Estamos vendiendo nuestro trabajo, nuestro tiempo, weón, por sueldos de miseria. A lo que iba con todo esto es cuando tú te vuelves un trabajador con contrato, el Estado te quita de forma automática 7% para FONASA y un 12% para la Asociación de Fondos Previsionales. En AFP. total, un 19% de tu sueldo. Exactamente. Tú estás entregando un 19% de tu sueldo. 7% como decíamos para FONASA y para la AFP. Y la AFP es predeterminada para los que te empiezan a trabajar recién, que no la han elegido o que su empleador no ha elegido por ellos. Otra, que no estén afiliados a otra. Porque, ojo, también la AFP la puede elegir el empleador, no la que tú querís.
La predeterminada en Chile es la AFP Modelo. Es una de esas, weón, un loguito verde que en Viña está en 8 Norte. Paso el dato, en 8 Norte hay una AFP. Datazo que les doy. Hola, olvidones. Todos caemos a la Modelo, pues, weón. La Modelo se supone que tiene la mayor rentabilidad también del mercado y que es la que te cobra menos comisión también. Pero todos sabemos que esa weá vale un pico. Si al final no es que te cobren menos comisión, es que puedan jugar con tu plata, pues, weón. Y que no te la den cuando te morís, weón. No se la den a tu familia, weón. Pasados los Concha de 25 tu años, madre. weón. Si tu hijo no te moriste y tu hijo tiene más de 25, chinga tu madre, güey. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. La superintendencia de pensiones. La superintendencia de instituciones financieras. Toda esa superintendencia, con eso de supervigilar, tener superintendencias que estén a cargo, weón, que regulen los procesos, weón, que ataquen, weón, las malas prácticas, weón. Y weón así, ¿cachai? Pero, ¿quién regulan realmente las superintendencias algo, weón? Pero, ¿y en razón de qué se regula esta weá, pues, weón? Se supone que existen, obviamente, las leyes orgánicas constitucionales regulan la actuación de todas estas weas, pues, weón. Pero en razón de qué? De que la weá Del sea... mercado, po, weón. Por eso, Del de que mercado. la weá sea lucrativa o de que la gente esté bien. No, del mercado completamente. Por eso tienen los multifondos, pues, weón. Sí, pues siempre se beneficia a la empresa. Por eso Ricardo Lago, weón, revirtió, caché, que la pérdida pasaba a los trabajadores y no a las empresas, pues, weón. Por eso, y a raíz de eso, weón, nos dice que está como el pico, pues, weón, que está súper mal. Y que de hecho es parte de una de las peticiones sociales más importantes que están pasando en este momento. Y choca con lo que dijo hoy día Piñera, pues, weón, que digamos de nuevo sobre lo de la gradualidad. A ver, ya, 20% ofreciste vos. Eso quiere decir que las pensiones de los abuelos quedan en 140 lucas. Después la Cámara de Diputados dice 50%. Eso nos deja en 165. Y después Briones dice que no hay plata. Eso nos deja en, en el mismo 20%. Y hoy día Piñera dice gradualidad. Entonces, este año Piñera va a avanzar hasta el 20%. El próximo año de su gobierno, si es que sigue este desgraciado, va a avanzar ¿a cuánto? ¿Al 25? ¿Al 23? ¿Al 22? Va a avanzar con reajuste de IPC. Y el próximo año va a avanzar al 26, 27, 28. Y ese es uno de los problemas de que venda humo, pues, weón. Claro, weón. De que solo nos da Weá abierta, weón, cero promesas y soluciones. no soluciones. Ay, weón. Este tipo está solo, weón. Está perdidísimo. Que no renuncia luego a ese caballero. Se deje huellar, weón. Que se haga ver los tics nerviosos. Que se haga... Claro, weón. Weón, yo le regalaría unos lindos pasajes, weón, con estadía Dire- pagada incluida, hermano, por todos los chilenos, a la cana el culiao. No, weón. Sí, Weón, señor. un pasaje todo, weón, a toda raja A la cana. a la basura de la historia, conchetumare. Wow, Oh, qué gran verdad. frase, weón, se mandó el eurodiputado, weón. A la basura de la historia. No, pero que caiga en cana este delincuente culiao de Piñera, weón, alguna vez en su maldita vida. Pero, weón, se debió haber caído en cana y no cayó en cana, weón. Perro no, culiao, no va a weón. pasar, hermano, seamos realistas. ¿Cómo? Weón, es que tiene que caer en cana. El martes también hay que dejar acordar. Se supone que el martes se presenta la acusación constitucional contra este culiao. Se supone que ya están las firmas. Se supone que está todo, weón. Pero expectante de está eso. se supone que está la firma del PS, del PC, del Frente Amplio. Uy, Frente Amplio. Giles culiao. Pero no hay del PPD, no hay del Partido Radical Socialdemócrata, no está de la Democracia Cristiana y obviamente no van a estar los de los institucionales, pues, weón. O sea, perdón, de los oficialistas. Tenéis 6 partidos que no comprometieron, tenéis 3 partidos de oposición que no comprometieron firmas, pues, weón. Ahí la DC se va a querer plantear, weón, como el muñequeo entre qué hacer y qué no hacer y qué pactos, weón, podrían suscribir después, pues, weón, porque todos sabemos que cualquier cocina política incluye pactos posteriores también, pues, weón, de vueltas de mano. ¿Qué pasa, weón? ¿Qué pasa, weón? Si la DC dice, es que yo te doy las firmas para que saquemos a Piñera, pero el próximo presidente que mandamos lo vamos a hacer, weón, entre todos nosotros y va a ser de la DC. ¿Queremos otro presidente de la DC en Chile? Nunca más. ¡Wow! Está brígido el paño político, weón, está brígido, weón. Y qué bueno que podemos ir saltando de la constitución a la política, weón. Porque la coyuntura está viva, weón. Qué rico es poder Está hablar. pasando. Está pasando, weón. Qué rico. Se está quebrando. Se está quebrando Se todo, está weón. quebrando. Los llamamos, cabros, a politizarse, weón. Por siempre hay que politizarse. Abandérense, ideologícense, Tú llámalos, weón. tú llámalos. Estudien, cabros, weón. Yo no. Hay que politizarse, weón. Hay que politizarse porque lo que nos están haciendo también es política. Porque estamos sufriendo los embates políticos de la derecha con su ideología culiá. Y si nosotros queremos contrarrestarla, weón, no podemos contrarrestarla, weón, estando parados, weón, esperando que el tren pase. Tenemos que generar proyectos, weón. Y de ahí nace la organización barrial. Porque las organizaciones barriales, weón, también son políticas, weón. Todo es política. Acá no es como los grupos intermedios, weón, que no tienen que ser políticos como Jaime Guzmán.
No, acá queremos al revés, que todos deliberemos, porque ahí está la democracia. Si nosotros queremos que todos decidamos, weón, tenemos que ser políticos, weón. Tenemos que saber de política. Eso es lo importante de todo esto, el aprendizaje que nos tiene que dar de todo esto. Y así llegamos al final del 5.º capítulo de ¿Qué chucha es la Constitución? Trabajamos desde el numeral 13 al 18 del artículo 19 al día de hoy. Vamos avanzando por ancho camino. Sí, vamos avanzando. También queremos agradecer a la gente que sigue, weón, suscribiéndose a YouTube, que sigue viendo los capítulos, compartiéndolos. Y gracias por hacernos pasar la luca en el primer video, weón. Probablemente el primer video sea el con peor sonido y hemos aprendido también con ustedes mejorando, weón, con las experiencias que no hemos conversado también. Le agradecemos sus comentarios, weón, también las preguntas que nos han hecho, los debates que se han generado, weón, en los comentarios de Instagram, weón. Son bacanes, cabros, weón. De verdad que han apañado caleta el proyecto, que esta weá, weón, no sería nada sin ustedes, weón. Ustedes son los que le ponen el aguante a nosotros, weón. Gracias, porque llevamos una semanita y ya pasamos Muchas los 1100 gracias, seguidores en Instagram. cabros. Vale, cabros, weón, se han portado un 7 con nosotros. Sí, weón, caleta. Y sigamos así, weón. Porque para nosotros es rico y para ustedes, weón, esperamos que también lo sea, weón. Y recuerda, infórmate, difunda, protesta. Organízate, lucha y no salgas de la calle. Así que eso. Cuídense, Chao. niñez. Chao, chao, chao. Buenos chao. días, buenas noches, buenos días, buenas tardes. 10-4 Senco. Piñera culeado. Ey, Piñera culeado. Ah, Piñera culeado. Ey, Piñera culeado. Chúpalo, Carol Dance. ey, Chúpalo, Carol Dance. Ey, Chúpalo, chúpalo, Morandé. Chúpalo, Morandé. En este podcast aprobamos la paralización productiva de todo el país.